En la misericordia del Señor, Él nos ha formado, y este es el motivo por el cual el Dios creador nos bendice, amén, porque Él bendice a su creación. Y desde el comienzo, o de los comienzos, cuando nosotros vamos a la palabra y miramos cómo nuestro creador comenzó a formar de la nada lo que ahora existe, nosotros podemos a través de la Biblia entender de que el Señor tenía un propósito de hacer lo que hizo. Y la palabra dice de que el hombre es la corona de la creación. Amén. O sea, la humanidad, lo que Él creó es la corona de la creación. El Señor hizo la tierra, hizo la vegetación, hizo muchas bendiciones, pero con un fin determinado. Y mire lo que nos dice la palabra ahí en Salmo 65:9. Tú visitas la tierra y la riegas en abundancia. En gran manera la enriqueces. El río de Dios rebosa de agua. Tú les preparas su grano, porque así preparas la tierra. Mire qué maravilloso y qué lindo es esto, que ese Dios creador puede hacer lo que la palabra nos dice, que Él visita la tierra. Él nos enseña la palabra que ha tenido el cuidado de crearlo todo bueno, o tuvo el cuidado, bueno, tiene el cuidado de crearlo todo bueno. Pero vemos a través de la palabra también que por la transgresión el hombre fue llevado a corromper todo lo bueno que Dios había creado. Pero la palabra nos insta y nos dice aquí que el Señor riega en abundancia la tierra, que Él todo lo que hizo lo hizo bueno, que ese Dios creador que nosotros tenemos no hace las cosas pequeñas, no hace las cosas a media, sino que todo lo que ha hecho, lo ha hecho, digamos, a la anchura, a la longitud, al poderío de su nombre. Y Él, hermano, aún siendo ese Dios maravilloso, ese Dios poderoso, viene y visita la tierra, viene y la riega en abundancia. Yo puedo tomar esto como cuando nosotros nos metemos a adorar al Señor y sentimos aquella presencia que desciende. Entonces el Señor comienza, amén, con su río, dice la palabra, a enriquecer aquel lugar, las vidas, la tierra. Comienza a enriquecer con el río que rebosa de agua y bendice nuestras vidas. Nosotros a través de la adoración podemos sentir su presencia, podemos, amén, sentir ese abrazo, podemos sentir, amén, aquella cercanía de ese Dios creador. Porque hay momentos en la vida del ser humano, iglesia, la cual nos sentimos acongojados, nos sentimos tal vez tristes, nos sentimos tal vez abandonados, pero no es que el Señor no esté ahí, amén, porque la palabra dice, mire que Él la visita, que Él es fiel, y Él así lo ha dicho en su palabra. Entonces cuando el Señor se acerca a la tierra, se acerca a su creación, Él lo hace en abundancia, Él lo hace para bendecir abundantemente. Y yo estudiando esto, entendí algunas cositas ahí que el Señor da en abundancia. Pero miren lo que dice la palabra ahí en Génesis 1:31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el sexto día. Lo que quiero que tomemos aquí es que mire, todo lo que Dios creó dice que fue bueno en gran manera. Vemos a ese Dios creador haciendo las lumbreras, haciendo el sol y la luna, haciendo separando las aguas de la tierra. Amén. Vemos a ese Dios todopoderoso declarando a través de su palabra, diciéndole a lo que no era creado, que naciera vegetación, que nacieran árboles frutales, que nacieran alimentos. ¿Para quién? Para la creación que Él iba a hacer enseguida.
Aquí tenemos a un Dios poderoso creando lo vegetal, creando la vegetación con un propósito. Y todo lo que Dios creó, dice la palabra, que era bueno en gran manera. Porque ese es el Dios que tenemos, un Dios abundante, un Dios que bendice abundantemente. Y esto nosotros tenemos que creerlo en nuestro corazón, hermano. Amén. Esta palabra no está ahí solamente por estar, sino que nosotros tenemos que tomarla en fe, creyendo a ese Dios que nosotros tenemos. Porque todo lo que Él hace es bueno. Y todos sus propósitos para con nosotros son buenos, dice la palabra. El Señor visita la tierra con el sentido singular, oiga esto, de intervenir a favor ¿de quién? De la creación, de la corona de la creación, usted, yo, amén, la humanidad. Esto demuestra la intervención divina en la vida cotidiana con el fin de cumplir su propósito divino. Mire, esto es que el significado de que el Señor visita la tierra. O sea que Él interviene a favor de la creación. ¿Cómo entendemos esto? Mire lo que dice la palabra. Y dijo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, según esta versión: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y mire la abundancia que le da al hombre. Porque esto hay que entenderlo, ¿ven? Porque lo que el Señor nos está hablando en esta tarde es que las bendiciones que tenemos en el Señor y nosotros hemos dejado de tomarla, el Señor está llamando a que retornemos a la abundancia que Él ha declarado para su creación. Y mire dónde lo puso, mire la abundancia de dominio que le dio al hombre. Dice, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Esa autoridad, esa abundancia de autoridad le había sido dada al hombre antes de la transgresión, antes de la caída. Era una abundancia, hermano, digamos que con un poderío tremendo, podemos decirlo, según lo que la palabra nos enseña. Entonces, todo lo bueno que Dios había creado, lo hizo para intervenir a favor de el hombre, a favor de la mujer, a favor de la creación que Él, amén, había hecho. Y mire, me toca esto, y esta versión me tocó porque aquí lo dice claro, ¿va? Y dijo Dios, y toca Padre, Hijo y Espíritu Santo, las tres, amén, personas. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y mire la abundancia de dominio que Él le da. Solamente que por causa de no obedecer a la palabra que Dios había mandado al hombre, vino la consecuencia. Vino consecuencias. ¿Por qué? Porque hubo una transgresión. El enemigo llevó al hombre a pecar contra Dios, a pecar contra su creador. Y entonces, miren lo que nos enseña la palabra, las consecuencias. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él. Mire lo que vino sobre la tierra. Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Aquí es cuando nosotros tenemos que entender que Dios nos ha bendecido abundantemente, pero que la abundancia no tiene que cambiar la abundancia que Dios nos da, no nos tiene que movernos de la obediencia al Creador, aquel que da la abundancia, porque eso pasa a veces en el ser humano. El ser humano tiene abundancia y se olvida de aquel que le dio, de aquel que le bendice, de aquel que le provee. Entonces, esto es lo que el Señor quiere que entendamos, porque por causa de la transgresión, aquella abundancia que había sido dada al principio fue arrebatada del hombre, fue quitada del hombre. Mas por la misericordia del Señor, mire que como nos enseñaba la palabra, que Él la visita, Él interviene y Él obra a favor de su creación.
el Señor también ya tenía un plan, tenía un propósito, tenía, amén, algo preparado. Amén. Podemos decirlo si esto sucedía. Algo importante aquí, como le dice ahí al hombre, le dice, por cuanto escuchaste a tu mujer, por cuanto obedeciste a la mujer, cuando Dios ya había dado una palabra. Y que era la palabra era que no comerías del árbol del bien y del mal. Podía comer, mire, es que Dios le había dado todo. Dios lo había puesto en un lugar especial, en un lugar lindo, dice la palabra, donde el hombre tenía, digamos, todo en abundancia, pero por causa de la transgresión vino esta consecuencia. Mire, maldición sobre la tierra. Pero mire, la misericordia del Señor es tan grande que a pesar de la transgresión del hombre, el Señor siguió permitiendo que la tierra germinara. Porque aún hasta este día la tierra germina, y la palabra dice sobre buenos y sobre malos, porque el Señor tiene misericordia y cuidado de su creación. Pero mire que aunque el hombre hubiera pecado o hubo pecado, mire la misericordia del Señor, porque la entrada de la ley provocó que abundara el pecado. Pero donde abundó el pecado, oiga esto, ahí sobreabundó la gracia. Sobreabundó la gracia, abundancia de gracia para aquella creación que había sido sometida al castigo, que había sido sometida por juicio, era condenada al infierno. Pero mire, en la misericordia del Señor, sabiendo nuestra condición, sabiendo la condición del hombre, Él preparó un plan. Él tenía un plan ya. Dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces, hermano, el Señor ha permitido que aunque hubo una transgresión, aunque nuestra condición es muchas de las veces fallarle al Señor, no entender completamente los planes del Señor, por su gracia nosotros hoy estamos aquí. Por su gracia nosotros seguimos adelante. Por su gracia hemos sido alcanzados. Y ahora nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Mire qué abundancia la que el Señor nos ha dado, hermano. Esto tiene que ser motivo de gozo para con nosotros. Y mire lo que dice la palabra ahí en Romanos 5:17. Porque si por la transgresión de un hombre, por este reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de un hombre, Jesucristo. Este era el plan. Este fue el enviado. Este fue el que vino a rescatarnos. Este fue el que vino a restituir aquella abundancia que fue dada al principio. Ahora nosotros la tenemos en Él. Y nosotros tenemos que creer esta palabra porque hay abundancia para nosotros. Hay abundancia para esta congregación. Viene abundancia para esta congregación y nosotros tenemos que creerlo, iglesia. Amén. Por un hombre, Jesucristo. Y oiga esto. Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. O sea que ya, hermano, por nuestra condición o por el pecado que nos pudiera alcanzar, ya Dios Padre ya no nos mira separados, sino que en la misericordia del Señor, porque acuérdese que en el principio el hombre teniendo abundancia por la transgresión fue separado, fue sacado del jardín del Edén. Amén. Y no pudo volver a entrar. Pero por la misericordia del Señor, ahora nosotros que éramos condenados en el primer hombre, por la misericordia del Señor, en este hombre, en Jesucristo, nosotros recibimos la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Y mire las bendiciones que viene cuando ha venido sobre nosotros la gracia y la justicia. Yo quiero hablarte de estas bendiciones. Abundantes bendiciones que vienen sobre nosotros. Y miren lo que Dios tiene para nosotros, conociendo nuestra condición humana también, de que somos polvo y que tenemos necesidades. Mire que siendo aún espirituales, pero Dios conoce y dice todas nuestras necesidades y Él tiene cuidado de nosotros. Y esto debe ser un motivo también de confianza, de convicción y de fe en la vida del creyente, para que cuando venga sobre nosotros la abundancia, no seamos movidos nosotros a amar más la abundancia que aquel que da las bendiciones. Mucho cuidado en esto. Porque miren lo que nos dice la palabra. Lo bendeciré con abundante provisión. A sus necesitados saciaré de pan. Le leo esto y esto es una, digamos que,
bendición abundante que nosotros tenemos como seres humanos y en esta condición humana, en esta condición carnal. Que Dios tiene cuidado de que nosotros tenemos necesidades del pan de cada día. Que tenemos necesidades, amén, de que a nuestra casa, en nuestra nevera haya alimento, que en nuestra nevera haya comidita. Muchas de las veces o algunas veces para nuestra fe ser probada, el Señor permitirá que pasemos por situaciones en las cuales no haya nada en la nevera. Pero ahí entonces el Señor mirará nuestra convicción. Si nosotros le creemos a aquel que abundantemente bendice o nosotros queremos solamente pensar en la abundancia que puede haber en la refri. Porque miren lo que nos va a decir la palabra más adelante. Miren, aquí vemos cómo el Señor tiene el cuidado de su creación y lo bendice abundantemente. No lo bendice a media. El Señor no bendice a media, hermanos, y esto nosotros tenemos que creerlo. Para nosotros, para nuestra casa, para nuestra familia, para esta congregación. El Señor no bendice a media, sino que Él quiere en sí que nosotros comprendamos la abundancia de las bendiciones que tenemos en Él, pero que la abundancia no nos mueva de aquel que bendice. Amén. Dice Proverbios 3:10, así tus graneros estarán llenos con abundancia y tus lagares rebosarán de vino nuevo. Mire cuán misericordioso es el Señor, hermano, que conoce nuestras necesidades. Y mire lo que dice la palabra, que Él bendecirá abundantemente. Él no bendice, hermano, a media. Él no bendice con mezquindad, verdaderamente. Lo que pasa es que a veces nosotros, como les digo, y estoy repitiendo, que a veces nosotros somos movidos a amar más las bendiciones que aquel que nos bendice. Pero aún en esta condición humana, el Señor nos bendice abundantemente. Traerá Él sobre nosotros abundante provisión y también, amén, en nuestra nevera habrá bendiciones abundantes, en nuestra mesa habrá comida porque Él es fiel. Porque así lo dice su palabra. ¿Cuántos lo creen? Mire otra abundancia que nosotros tenemos por la gracia y la misericordia del Señor. Nosotros tenemos abundancia de misericordia. Dice ahí Salmo 5:7. Mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa, me postraré en tu santo templo con reverencia. Por la gracia del Señor, sobre nosotros ha venido una abundancia de misericordia. Sobre nosotros, iglesia, había un decreto. Había sobre nosotros un castigo. Porque por causa de la transgresión, nosotros no éramos dignos. La palabra dice que nosotros no éramos pueblo. Que nosotros, amén, estábamos destinados al infierno. Pero mire la misericordia del Señor. Dice que cuando nosotros podemos entender que en la abundancia de misericordia nosotros fuimos alcanzados. Nosotros fuimos tenidos en gracia por el Señor que puso su mirada en nosotros. Y nuestro nombre fue escrito en el libro de la vida. La misericordia del Señor es tan grande, hermanos, tan grande, que verdaderamente nosotros no éramos dignos de recibir esta bendición. Grandemente, abundantemente. Pero cuando nosotros la recibimos y comienza a venir el entendimiento sobre nosotros y nosotros comenzamos a conocer ese Dios maravilloso, ese Dios poderoso, y Él nos empieza a meter, amén, en su casa. Él nos empieza a enseñar, amén, que todo lo que el Señor permite es por su misericordia, todo lo que a nosotros viene es por su misericordia. Entonces Él pone en nosotros un corazón adorador, un corazón entendido, un corazón, amén, que Él empieza a reverenciar, porque comenzamos a ver su grande misericordia, su grande bondad. La misericordia se puede extender en muchos aspectos. Y pues hay muchos testimonios, amén. Por la misericordia del Señor nosotros hemos sido librados de muchas cosas. Un testimonio así, algo rápido. El otro día iba manejando
ahí por la calle 84. Iba con mi niño Jacob y íbamos rumbo al Highway 2. Mi hermano, y de repente un carro delante de mí, una troca, brequeó porque yo creo que no se dio cuenta que había sign de construcción y había como un zanjo ahí, alguna calle, la calle terminaba y aquella troca brequeó, pero cerquita. Entonces si yo brequeaba, yo le pegaba, no, me estampaba en ella. Entonces, hermano, como pude, mire, mover mi carro, pero a este lado otro carro, mire, otro carro. Yo no sé cómo Dios ahí se movió en su misericordia, podemos entenderlo, hermano. Pasé entre el carro y la troca, el espacio ahí, claro, la mujer que iba manejando a este lado también ella accionó. Bendito sea el Señor, y ella iba con sus 2 niños. Pero por la misericordia del Señor, hermano, yo fui librado. Mi hijo y yo fuimos librados de un accidente. Y bendito sea el Señor, hermano. Nosotros entonces, por la misericordia del Señor, podemos ver cómo el Señor nos libra de situaciones difíciles. El Señor nos libra de enfermedades. El Señor nos libra aún de trampas que el enemigo nos tiende para hacernos caer. Pero bendito sea el Señor que ha derramado sobre nosotros abundante misericordia. Mire lo que decía el rey David, ahí en el Salmo 36:7. Cuán preciosa es, oh Dios, tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se refugian a la sombra de tus alas. Mire qué maravilloso esto. Se sacian, oiga esto, de la abundancia de tu casa y les das a beber del río de tus delicias. Porque mire lo que hay. Porque en ti está la fuente de la vida. En tu luz vemos la luz. Cuando nosotros comenzamos a entender esta misericordia, hermano, comenzamos a entender este amor, esta bondad de parte del Señor, hermano, nosotros anhelamos estar en su presencia. Nosotros anhelamos estar en la casa del Señor y este anhelo nunca se debe de quitar de nosotros. Como la palabra lo dice, ¿verdad? No dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre. No. Esto tiene que quitarse de nuestra manera de pensar, hermano, porque, hermano, la misericordia del Señor sobre nosotros es abundante. Abundante, hermano, y cuando nosotros venimos a su presencia, toda carga es quitada, todo problema es quitado, hermano. El Señor obra en sanidad, el Señor obra en liberación. Hay un poder que se derrama por la misericordia del Señor, hermano. Hoy hay abundancia de su presencia y nuestro anhelo debe de ser que nosotros moremos, amén, debajo de sus alas. Nosotros estemos cubiertos, protegidos por su ayuda, por su bendición, por su protección, hermano. Ese anhelo tiene que estar en nuestros corazones. Porque, hermano, porque en Él está la fuente de la vida. ¿Quién es la fuente de la vida? Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. O sea, en Él nosotros vemos la luz. Dice la palabra ahí en Juan capítulo 1, versículo 12, si no me equivoco. Dice de que, versículo 1, dice que la luz vino al mundo. La luz vino al mundo. ¿Quién es esa luz? Es nuestro Señor Jesucristo. Nosotros antes morábamos en tiniebla. Nuestro corazón estaba entenebrecido en el pecado, en los deleites de la carne, en las cosas que el enemigo, amén, presentaba delante de nosotros. Pero como en nosotros no había luz, nosotros practicábamos aquellas cosas que eran desagradables delante de la presencia del Señor. Pero por la abundancia de su misericordia sobre nosotros vino esa luz. Sobre nosotros vino ese entendimiento, vino esa palabra que nos ha permitido ir comprendiendo lo que le agrada a Dios y lo que le desagrada. Y así nosotros vamos siendo llenos de esa luz, vamos siendo llenos de su luz. Y aunque a veces nos cueste, hermano, por esta condición, el Señor está obrando. El Señor sigue obrando. Y aunque a veces no miremos a veces lo que quisiéramos, el Señor está obrando, hermano. Porque la palabra dice aquí, mire, que de la abundancia de su misericordia está sobre nosotros y que es preciosa, hermano. Y que nosotros debemos anhelar, amén, estar en la presencia del Señor. Porque debajo de sus alas, hermano, nosotros estamos seguros. Debajo de sus alas nada nos sucederá. Su voluntad perfecta se moverá cuando nosotros estamos debajo de sus alas, hermano. ¿Y qué más que estar en la voluntad perfecta del Señor? Que todo lo que pudiera venir a nuestra vida, si estamos debajo de sus alas, hermano, el Señor tiene el control de las cosas. Amén.
Entonces el Señor nos ha dado abundancia de provisión, abundancia, amén, de bendición para saciar nuestro estómago, pero también abundancia de misericordia. Miren lo que la palabra nos sigue diciendo. Florezca la justicia en sus días y oiga esto, abundancia de paz hasta que no haya luna. Mire esta bendición que el Señor tiene para con nosotros, la paz. Hay abundancia de paz para nosotros. Esta es una promesa de parte del Señor. Abundancia de paz. Dice la palabra hasta que no haya luna. ¿Por qué? Porque en su misericordia el Señor nos dice que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y se nos ha enseñado, amén, a través de la doctrina, que la paz es algo que nosotros debemos de alcanzar. El Señor nos la ha dado, pero nosotros debemos de ir alcanzando la paz, evolucionando en la paz, porque verdaderamente a veces como seres humanos cositas poquitas nos mueven y nos roban la paz. Cositas pequeñas nos mueven y nos roban la paz. Y porque a veces, bueno, en lo personal, soy una persona que me gusta ver que las cosas se hagan bien, ¿verdad? Me gusta ver que haya dedicación, que haya pues un esfuerzo para darle primeramente lo mejor al Señor. Eso es algo que el Señor ha puesto en mí y bueno, y me gusta eso, pero y a veces cuando las cosas no se hacen de esa manera, como que a veces el enemigo me quiere robar la paz. Pero el Señor tenga misericordia de nosotros y que esa abundancia de paz, como dice su palabra, venga de nosotros, venga sobre nosotros, amén. Así que recibimos esa abundancia de paz, amén, sobre nosotros, amén, porque es una promesa de parte del Señor. Y miren lo que dice la palabra. Pero ciertamente yo le traeré, mira esto, hermano, salud y sanidad. Dice, los sanaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Esa es la misericordia del Señor para con nosotros. Esa es esta otra abundancia que el Señor tiene para con nosotros. Miren, abundancia de provisión, abundancia de misericordia y abundancia de paz. Abundancia de paz. Eso nosotros debemos, como les decía anteriormente, debemos de ir alcanzando, debemos de ir evolucionando hasta alcanzar la completa paz. La completa paz que el Señor quiere que alcancemos. Amén. Y aunque tal vez no lleguemos a alcanzarla totalmente en esta dimensión, la palabra sí nos llama a que nosotros procuremos recibir esa abundancia de paz que el Señor nos ha dejado. Porque como le decía, a veces desgraciadamente cosas pequeñas nos quieren robar la paz, cosas sin sentido nos quieren hacer perder la paz. Pero sobre nosotros, iglesia, hay una abundancia de paz, porque fíjense que sobre nosotros se nos ha dejado la paz de Cristo, la paz de Cristo. Mire lo que dice la palabra. Les dejo un regalo, dice Juan 14:27. Juan 14:27, en esta versión, nueva traducción viviente, les dice la palabra así. Les dejo un regalo, paz, ¿dónde? En la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. Algunas de las veces, ¿verdad? La paz se nos es quitada por causa del afán, por causa de las cosas terrenales, por causa de las necesidades que humanamente tenemos. Pero mire, hermano, la palabra nos está diciendo aquí que el Señor nos da abundancia en todas las cosas. Abundancia en todas las cosas. Y nosotros tenemos que tomar esta palabra. El Señor decía al principio que Él nos da abundancia de provisión, que Él tiene cuidado de nosotros, como dice su palabra, que aún los pajarillos que no trabajan ni hilan, y dice que Él les da el alimento. Y entonces, hombre de poca fe, ¿tú por qué dudas? Dice la palabra. Hermano, y desgraciadamente, pues a veces pasamos por estas situaciones, pero el Señor nos quiere llevar
que aunque pasemos por estas situaciones, que nosotros alcancemos ese nivel de fe o esa medida de fe para creer en Él, para confiar en Él, de que nosotros en Él tenemos abundancia de provisión, abundancia de misericordia y abundancia de paz también. Porque en Cristo nosotros hemos sido bendecidos con este regalo, como Él lo dice. O sea, que haya paz en nuestra mente y en el corazón. A veces, por la falta de paz, por medio de las necesidades, pueden venir enfermedades al cuerpo humano. Porque nos preocupamos tanto por aquellas cosas materiales. Como le decía, valga la redundancia, las cosas materiales nos roban la paz, nos afanan. Y entonces a veces nuestro cuerpo físico es tocado con las enfermedades por causa de que no hay paz. Pero mire, la palabra aquí nos está diciendo que tengamos paz en la mente y en el corazón. Y que este es un regalo que el mundo no puede dar. El cristiano debe de llegar a alcanzar esa medida de paz, esa abundancia de paz. No como lo da el mundo, no como el mundo la tiene. Porque aparenta a veces, se aparenta paz. Miraba yo un video en estos días donde un TikToker o un YouTuber ahí a veces reúne, a veces hasta parejas. Y entonces les hace un reto ahí, mire hermano, y entonces parejas a veces hasta de 4 o 6 años. Y entonces el reto es que se empiecen a decir las cosas que se han hecho uno al otro. Y a veces 6 años de estar juntos. Y se empiezan a sacar los trapitos que tenían escondidos. Entonces terminan separados, hermano. Y entonces aparentemente pudiera ser, no, pues estamos en paz, estamos tranquilos, lo estamos pasando, estamos viviendo. Pero mire, vienen estos enviados de Satanás, porque yo lo miro así a este varón, yo lo miro como un enviado pues, de Satanás, porque este es un destructor del amor, es un destructor de la paz. Y aunque la gente los persigue, porque hay muchos, miles de seguidores que siguen este tipo de personajes. Y estos personajes están destruyendo noviazgos, destruyendo matrimonios, destruyendo amistades. Y esto es lo que el apóstol ha venido enseñando en el transcurso de los días, que en los últimos tiempos se levantarán estos tipos de espíritus, amén, que quieran robar la paz, que quieran quitar la paz. Hermano, y es triste cómo estas parejas terminan separadas. Anteriormente había uno que les pedía los teléfonos. Entonces, como ahí en los teléfonos está toda la evidencia, entonces terminaban de igual manera separados. Pero mire, el Señor a nosotros nos dice que tengamos paz en la mente y en el corazón. O sea que cuando nosotros confiamos en aquel que bendice abundantemente y nos esforzamos de caminar conforme su agrado, conforme el Señor ha prescrito en su palabra, en nosotros habrá paz. Nosotros podemos soltarle el teléfono a quien sea, ¿verdad? Porque no tenemos nada que esconderle. No le vamos a poner password para que la esposa no lo revise. No, sino que nosotros va a haber paz. Ahí está el teléfono, mira lo que querás. Ahí, mirate, esta es una película si querés. Hermano, porque el Señor ha ido trabajando en nosotros. Y el cristiano debe de tener paz en su corazón, porque este es un regalo que el Señor nos ha dejado. Amén. Mire otra abundancia que el Señor nos ha dejado. Abundancia de consejo. Abundancia de consejo. Dice Proverbios 24:6. Porque con dirección sabia harás la guerra, y en la abundancia de consejeros está la victoria. Muchas de las veces nos cuesta como seres humanos atender al consejo. Mayormente creo que cuando somos jóvenes. Cuando somos jóvenes nos cuesta aplicar el consejo a nuestras vidas. Pero no solamente cuando se es joven, también se puede llegar a una edad madura y no escuchar consejo. Pensar de que tal vez la experiencia es sabiduría.
Tal vez la experiencia, amén, es conocimiento, pero a veces puede ser solamente experiencia y no tener sabiduría. Pero aquí la palabra nos llama a nosotros que cuando nosotros vayamos a la guerra de cierta manera, lo vamos a aplicar de esta manera a nuestro diario vivir. En nuestro diario vivir nosotros tenemos que buscar la consejería de la palabra del Señor. El consejo de la palabra del Señor. Porque, como miramos al principio, al hombre se le fue quitada la sobreabundancia que Dios le había dado por causa de la transgresión, por causa del pecado. Dios lo había puesto, como leímos anteriormente, a gobernar sobre gobierno, sobre la tierra, decía la palabra. Pero por causa de la transgresión esa abundancia fue quitada. Mas ahora en Cristo, bendito sea el Señor, esa abundancia ha sido devuelta a nosotros y nosotros tenemos que retornar a esa abundancia que Dios ha dado a nuestra vida. Pero que aquí la palabra dice que cuando nosotros vayamos a la guerra o en nuestro diario vivir, es necesario que nosotros atendamos al consejo de la palabra. Jóvenes, atiendan al consejo de los viejos. Atiendan al consejo de sus viejos. Pónganle atención al consejo de sus viejos. Mire, la palabra, hay una historia muy, ahí yo creo que muy aplicable a esto. La vida, si no me equivoco, no es Salomón, es el hijo de Salomón. Se me va el nombre ahorita, pero dice de que el hijo del hombre más sabio que ha habido en la tierra, ¿verdad? Hablando humanamente, el Salomón, pero que su hijo, en vez de ir a escuchar o recibir el consejo de los ancianos, porque fíjense que la palabra dice que aún el hombre más sabio de la tierra tenía consejeros, aún Salomón tenía consejeros. Y este varón, el hijo de Salomón, en vez de escuchar o recibir el consejo de los ancianos, fue y escuchó el consejo de los jóvenes. Roboam creo que es su nombre. Amén. Y al final, su vida fue en decadencia. Hasta, yo creo, perder la guerra. Vamos a tomarlo así, personal. Pero a nosotros, hermanos, el consejo es que el Señor nos ha dado abundancia de consejería, abundancia de palabra. ¿Se puede preguntar o se puede opinar? Sí. Es interesante esta versión de esta Biblia. Y no, porque la Reina Valera también habla de lo mismo. Son ciertas frases las que cambian un poco. Pero dice que la abundancia de consejero, y tú estás hablando del hijo de Salomón. De Salomón, o prácticamente del rey Salomón, ¿verdad? Dice la Biblia de que Salomón fue el rey más sabio que hubo y nunca más ha vuelto a ver. Pero aún él tenía muchos consejeros. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para no pedir un buen consejo o para no escuchar consejos si no tenemos la sabiduría? No hay ni un hombre que haya sido como el rey Salomón y a pesar de ello, él siempre pedía un consejo. O sea, su sabiduría no lo llevaba a una altanería de creerse superior. Él siempre estaba dispuesto a tener varios consejeros para tomar una buena decisión. Entonces nosotros, siendo quienes somos, tenemos que prestar atención y antes de tomar una decisión, escuchar un consejo, que eso nos hará bien en la vida. Que mire pues lo que la palabra nos enseña, ¿verdad? Que aún siendo el hombre más sabio, cometió errores tremendos que le afectaron en su relación con el Señor. Porque el verdadero consejo, hermano, es el consejo de la palabra. El consejo más sabio es el consejo de la palabra. El consejo de la palabra, porque lo que sucedió en la vida de Salomón y aquellos hombres que le fallaron al Señor fue porque dejaron de practicar la palabra.
dejaron de practicar la palabra. Y sabemos, ¿verdad?, que cuando eso sucede en la vida del ser humano, va en decadencia, va de caída. Por esto aquí es que dice, ¿no? Porque con dirección sabia harás la guerra. Todo lo que tú vayas a hacer, todo lo que tú vayas a planear, ponlo delante del Señor. Aplica los consejos de la palabra. Hermano, y verdaderamente esto nos cuesta, pero que Dios cambie en nosotros esa manera de actuar, esa forma de pensar, y que venga sobre nosotros, amén, la abundancia de consejería, venga sobre nosotros la abundancia de palabra, para que nosotros seamos bendecidos aún más de lo que el Señor nos tiene. Y somos más bendecidos, creo, nosotros, ¿verdad? Porque aparte de la palabra, tenemos bastantes hombres que son unos buenos consejeros, nuestros líderes, nuestros pastores. Tenemos que tener, ¿verdad?, esa disponibilidad para ir hacia ellos y pedir un consejo sabio. Es hermoso, porque no solo tenemos la palabra, también tenemos hombres que Dios ha dejado para que Dios les ha llenado de sabiduría y de conocimiento. Sí, nosotros tenemos, a veces, nos cuesta eso a veces, pero fíjense que esto es algo que se nos enseña y que es parte de la doctrina, que nosotros seamos ministrados por nuestros pastores, o que nos presentemos delante de los pastores, y que sea algo dentro de nosotros, que tal vez una batalla, una lucha que nosotros estemos peleando, estemos llevando, que nosotros vayamos delante de nuestros pastores y nos ministremos. Amén, para que Dios obre y corte aquello, nos libere, nos aparte de todo aquello que nos pudiera, amén, estorbar. Mire lo que dice Proverbios 11:14. Donde no hay buen consejo, el pueblo cae, pero en la abundancia de consejeros está la victoria. Y mire, ¿cuál es la victoria? La salvación. Bendito sea el nombre del Señor, hermano. Porque mire, donde está la abundancia de consejeros, ahí está la victoria. Hermano, nosotros tenemos que pedirle al Señor que nosotros seamos una congregación donde se reciba, se escuche y se practique el consejo de la palabra. Porque si queremos que haya cambio en nuestra vida, nosotros tenemos que aplicar el consejo de la palabra. Que el Señor nos ayude, amén, y que si hasta aquí nosotros no hemos practicado el consejo de la palabra, si aquí nosotros no hemos aplicado verdaderamente a nuestra vida, que el Señor nos ayude, que el Señor obre, que el Señor traiga sobre nosotros, amén, el consejo sabio de su palabra, y que se haga, amén, en nosotros rema, hermano, creyéndole a Dios, amén, porque, amén, nosotros vamos a creerle a Dios que el Señor hará cosas grandes, amén, en este lugar y a través de nosotros, hermano. Hay que creerle a Dios. Mire, hermano, véase usted por el consejo de la palabra, véase usted por el consejo de la palabra y en fe, en posiciones donde Dios le quiera llevar. Amén. Véase en fe que usted sea usado por parte del Señor, que usted sea una consejera de parte del Señor, que usted sea una salmista de parte del Señor. Amén. Pero quite todo temor, quite todo aquello que pudiera estorbando, porque esto es fe. Usted véase como un vaso que Dios quiere usar. Véase, amén, como un salmista que ministre el pueblo, como un salmista, amén, que bendiga otras vidas, que a través de la alabanza, que cuando usted entona alabanza, que, amén, el poder del Señor se mueva, amén, y ministre a muchas vidas. Véase usted como un guerrero de intercesión, como una guerrera de intercesión, amén, que a través de la intercesión bendiga a otra vida, libere almas de las garras del enemigo, hermano, porque a través de el Señor escucha nuestra oración, y a través del consejo de su palabra, el Señor nos dice que nosotros vayamos confiadamente al trono de su gracia, y que seamos nosotros, amén, guerreros en la oración. Así que apliquemos sobre nosotros y recibamos la abundancia del consejo de la palabra. Mire, dice Isaías 33:6, Él será la seguridad de tus tiempos, abundancia de salvación, sabiduría y conocimiento. El temor del Señor es tu tesoro. Mire la abundancia que nosotros tenemos en el Señor. Abundancia de salvación. Nosotros seguimos confiando en esa promesa de redención.
Porque aquel que ha prometido que viene por su iglesia cumplirá su promesa. Y dice que Él trae sobre nosotros abundancia de salvación. Mire, aquí nosotros tenemos que tomar esta palabra en fe y pedirle al Señor que ponga en nuestra boca palabras que bendigan otra vida. Palabras, amén, que hayan a aquellos a los cuales nosotros invitamos que anhelen venir, que deseen venir a este lugar a escuchar palabra del Señor. Porque le vamos a decir que el Señor tiene abundancia de salvación, sabiduría y conocimiento para tu vida. Porque los planes del Señor, amén, no son como nuestros planes. Él tiene planes de bien para nosotros. Y el Señor tiene estas bendiciones sobre nosotros. Entonces el Señor tiene abundancia de provisión, abundancia de misericordia, abundancia, amén, de paz y abundancia de consejo. Pero mire qué más trae el Señor en abundantemente para nosotros. El ladrón, dice Juan 10:10, el ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Mas yo he venido, dice el Señor, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces hay abundancia de vida en el Señor. Hay abundancia de vida en el Señor. Mire, cualquiera puede decir, hermano, pero ¿cómo entendemos eso? Mire, hermano, a veces hay jovencitos que su vida es cortada a los 19, 20 años y no disfrutan la vida. No disfrutan la vida. Yo verdaderamente, ¿cómo no darle gracias al Señor? Porque verdaderamente si yo hubiera permanecido en la vida que yo llevaba, hermano, yo le soy sincero, yo ya no estuviera aquí. Yo no estuviera aquí. Porque el Señor me ha librado de accidentes de carro. El Señor me libró de las drogas. El Señor me libró del alcohol. El Señor me ha librado de cuanta cosa por su misericordia, hermano. Y los caminos que a veces el hombre lleva, como dice su palabra, son caminos de perdición. Amén. Entonces, hermano, nosotros tenemos que darle gracias al Señor y entender esto, que Él tiene abundancia de vida. Abundancia de vida, hermano. Cuando nosotros venimos al Señor, el Señor obra en nosotros. Obra en nuestros cuerpos, obra en nuestra vida física, obra en nuestra vida espiritual. Y aunque, hermano, a veces tal vez seamos tocados por la enfermedad, la palabra nos instruye que nosotros no moriremos, sino que solamente dormiremos. Ya la muerte no nos puede tocar, porque aquel que venció en la cruz del Calvario le quitó las llaves de la muerte al enemigo. Amén. Y dice la palabra, amén, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Ya no nos puede tocar la muerte, dormiremos y cuando la trompeta suene, veremos a nuestro Creador, veremos a nuestro Señor, hermano. ¿Cómo no darle gracias? Entonces Él trae sobre nosotros abundancia de vida. Abundancia de vida. Bendito sea el nombre del Señor. Mas es importante esto, mire, hermano, lo que yo le decía al comienzo de esta palabra, que no seamos movidos a amar más la abundancia que aquel que bendice. No seamos movidos, amén, de eso. Porque miren lo que dice la palabra en Deuteronomio 28:47. Por cuanto no serviste al Señor tu Dios con alegría y con gozo de corazón. Oye, atención a esto. Atención a esto, porque esto es serio. Estas son las consecuencias de las maldiciones que el libro de Deuteronomio el Señor le ponía al pueblo de Israel. Y este es un llamado, porque el Señor le habla a Israel para que escuche la iglesia, para que escuchemos nosotros. Y miren lo que dice la palabra: por cuanto no serviste al Señor tu Dios con alegría y con gozo de corazón, cuando tenías la abundancia de todas las cosas. Es que cuando se tiene la abundancia de corazón, de las cosas, esto se puede convertir en un peligro para nuestra vida. Mas nosotros tenemos que hacer un balance. Un balance. Sabemos que tenemos un Dios poderoso que bendice abundantemente, pero nuestra confianza y nuestra mirada no tiene que estar en la abundancia, sino que adorar a aquel que bendice abundantemente. Porque mire lo que dice la palabra. También les dijo: estén atentos y cuídense de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. Mire qué maravilloso esto. La vida la vida dice que
no consiste en los bienes que se tengan. ¿Por qué? Porque dice la palabra, dice que de esta tierra nada nos llevaremos. Que así como venimos, así vamos a partir. Amén. Vamos a gozar de las bendiciones que Dios nos ha dado. Vamos a gozar y vamos a recibir, como decía en este canto que cantábamos al final, ¿verdad? Decía esta hermana, sea osado, sea osado. Vamos a pedirle al Señor. Y dice, y hemos visto la gloria del Señor. Le pedimos cosas grandes y no vamos a dejar de pedirle cosas grandes. Entonces, seamos osados. Hay que pedirle al Señor cosas grandes, pero que esas cosas grandes no nos muevan de adorar a aquel que las da. Amén, abundantemente. Y que no venga sobre nosotros, amén, este mover, la avaricia. Porque la abundancia del creyente, del cristiano, no consiste en los bienes, sino que miren, esto es lo que nosotros debemos estar haciendo. Colosenses 3:16, que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes, con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. Esto es lo que tiene que haber en el corazón del creyente. Amén. Amén. Por haber recibido esa abundancia, por haber sido nuevamente retornado a la abundancia que Dios había declarado para el hombre en el principio. Hermano, porque esto es algo, podemos ponerlo así de esta manera. Lo que el Señor dio al principio, al final Él lo dará. ¿Cuándo? En la vida eterna. Cuando suene la trompeta en el arrebatamiento, todas las bendiciones que Dios declaró que eran para nosotros, el Señor las cumplirá. Y las cumple aquí en esta dimensión y las cumplirá allá en la vida eterna. Bendito sea el nombre del Señor. Póngase de pie, iglesia. Hermanos, adoremos al Señor con ese canto. Y démosle gracias porque Él nos ha bendecido abundantemente. Nos ha bendecido abundantemente. Dios no se queda con nada. Todo lo que nosotros pongamos delante del Señor, hermano, Dios no se queda con nada. Hermano, bendito sea el nombre del Señor. ¿Ya cortaste? Vamos a adorar al Señor con este canto, hermano. Y démosle gracias.